En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Pues en este rato de plática de la tarde os ofrezco alguna reflexión sobre una dimensión fundamental de la vida consagrada, que es la virginidad o la castidad perfecta. Diríamos incluso que es la señal más visible de esa consagración a Dios, la consagración del corazón y de todo el ser, alma y cuerpo, al Señor en una esponsalidad que ocupa a Jesucristo y que hace la vida fecunda. Comenzaba ayer al hablar de la obediencia, de esas tres fuertes tendencias de la psicología humana, de la antropología humana, del corazón humano, en definitiva, ¿no? Y veíamos la tendencia a la autonomía, el ansia de libertad. Pero ahora no voy a hablar de eso, sino de otra tendencia, que es la tendencia al amor correspondido, recíproco y fecundo. Esa tendencia incluye la sexualidad, se vive en la afectividad y la sexualidad humana. Y hablamos de ello al pasar un poco por el sexto mandamiento como un principio vital que Dios ha dejado inscrito en el corazón, en el alma y en el cuerpo de cada persona humana, que es varón o mujer. Pues esa tendencia, en definitiva, nos hace parecidos a Dios, que es el autor de la vida, que es el que transmite la vida, que es el que comunica vida, todo tipo de vida, desde las especies vegetales hasta la especie humana, pasando por toda la naturaleza, que tiene toda una vitalidad y unas leyes de reproducción, de vitalidad, por ciclos, etc., ¿no? Dios es el creador y es el que ha hecho partícipes a la criatura de esa vitalidad y de esa fecundidad. Pero la tendencia en el corazón humano a ese amor que se expresa también en la sexualidad ha quedado trastocado por el pecado original. No de manera, diríamos, corrompida, porque no, la naturaleza humana, incluso después del pecado, mantiene una potencialidad positiva y tiene capacidad de captar el bien, ¿no? Me acuerdo a este propósito de una anécdota en un instituto que fui, pues como he ido en la visita pastoral a visitar todos los institutos. En la diócesis de Córdoba, institutos y colegios son 450. He ido 2 veces, ¿no? Bueno, pues me los conocía, aunque la segunda vez cuando fui ya no había ninguno de la primera, claro, porque eso se va reponiendo. Pero me acuerdo en un lugar, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, en un instituto público, los chicos de bachiller pues me recibieron con mucha alegría y en parte porque ese día no había clases, iba al obispo pues, con la profesora de religión. Y, bueno, en un momento dado pues un chico preguntó, como es muy frecuente en esas visitas, pues temas de sexualidad, etcétera, ¿no? Lo normal y lo que un chico joven le puede preocupar, ¿no? Y yo le respondí pues lo que se me ocurrió en aquel momento. Pero voy a la conclusión, ¿no? Tocó el timbre, todos iban al recreo, pero este grupo de unos 20 chicos y chicas se quedaron porque querían continuar la reflexión. Y yo pues les dije lo que puede decir una persona con una visión cristiana de la sexualidad, de la afectividad, de las relaciones, chico, chica, en ese momento de su juventud, 17, 18 años tenían todos.
Y me dice uno al terminar, eso que has explicado, yo no lo he oído nunca, pero me gusta más que lo que nos enseña la monitora. Con eso está dicho todo. Quiere decir que el corazón humano, aunque esté desviado y torcido y empecatado, mantiene la capacidad de captar la verdad, de captar la belleza cuando se le propone. Me parece que fue muy honesto, muy honrado ese chico al decirme eso, ¿no? Quiere decir que esta tendencia ha quedado trastocada, pero no ha quedado corrompida, no ha quedado deshecha, sino que hay una tendencia hacia la verdad y hacia la belleza que esa permanece, por muy roto que esté la persona, también en este campo de la sexualidad y de la afectividad. Y Jesucristo, al entrar en este mundo y vivir la vida terrena, 30 y tantos años, pues ha vivido virgen, célibe, en castidad completa. Y esto nos hace pensar. Es una novedad, tengamos en cuenta. Y en su tiempo, nosotros ya hemos pasado 2000 años de historia y no nos resulta tan nueva. Pero en tiempos de Jesucristo aquella una novedad casi absoluta, ¿no? No había cosa igual. Algo se dice de los esenios, pero no está nada claro y no es, digamos, establecido que vivieran así, ¿no? Sin embargo, Jesucristo se presenta y vive virginalmente, vive en celibato. No se casa. Va a una boda y bendice a los novios y les da una alegría enorme, pues con un vino mejor que el primero, que tiene todo un simbolismo, y pues habla del matrimonio, haciendo igual al varón y a la mujer, cosa también que supone un grandísimo avance en la cultura. Veis aquel pasaje, ¿no? Pues los hombres casados tenían la posibilidad de rechazar o repudiar a su mujer con un simple escrito, el libelo de repudio que se llamaba. Y él quedaba libre, podía buscarse otra. Y la mujer pues quedaba ahí medio que, si se iba sin el libelo de repudio era una adúltera. Y si, bueno, total, se lo preguntan un día a Jesús y Jesús responde, no, aquí él tiene que ser fiel a ella tiene que ser fiel a él, y si no lo es adúltero ella y él. Aquello fue una novedad muy grande, ¿no? Porque los apóstoles, fijaos, dijeron, pues si es así, no tiene cuenta casarse. Una mentalidad muy machista, está claro, por parte de los apóstoles, así se lo dijeron. Y Jesús aprovecha la ocasión, como siempre, para una catequesis. No todos lo entienden. Y habla del celibato ahí también. Pero antes ha hablado del matrimonio. Y entre uno y lo otro está que es una gracia de lo alto poder entender las cosas como Dios las ha hecho. Porque al principio no fue así, dice él, pero por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió esta, etcétera, ¿no? O sea que Jesucristo afrontó los temas candentes como aquellos chicos del instituto, ¿no? Como es normal, ¿no? Y el tema de la sexualidad pues es un tema candente, diríamos, en todas las épocas, ¿eh? No pensemos que solo nuestra época está desorbitada. Uno va a la historia y vete al Imperio Romano, o vete a la Edad Media, o vete a donde quieras, ¿no? Pues hay alborotos de la sexualidad muy generalizados, porque el pecado original ha producido mucho trastorno en este campo. Pero aquí lo bonito del asunto es que Jesucristo ha entrado viviendo de otra manera. Y María Virgen es su madre también desde otra perspectiva, que es la virginidad, etcétera, ¿no? Y luego, pues, los padres de la Iglesia y lo que es la historia y la tradición de la Iglesia ha mantenido esta vocación, esta llamada de Dios a un desposorio verdadero con Jesucristo, que hace la vida de la persona fecunda, fecundísima. Es importante entonces en qué consiste esta cualidad o esta dimensión que en la vida consagrada se profesa como voto.
en la vida sacerdotal, con el celibato y en otras formas de vida consagrada, pues incluye este aspecto como elemento esencial. Pues ni más ni menos que percibir a Jesucristo como esposo, que lo es para todos, también para los casados, aunque no lo acaben de captar, pero el que es llamado, la que es llamada a vivir esta relación esponsal con Jesucristo, claro, lo entiende y lo entiende claramente. En un momento de tu vida has entendido que Jesucristo te quiere para Él, totalmente para Él, exclusivamente para Él y para nadie más, en esa zona y en ese nivel esponsal. Yo creo que esta es una experiencia común, pero que, bueno, pues también en ejercicios hay que primero reflexionar para dar gracias a Dios, porque es un regalo de lo alto, no viene de la carne ni de la sangre, viene de Dios. Y luego, pues para sacarle todo el jugo que Dios quiere y que es pues para fecundidad, para una mayor fecundidad de lo alto en la Iglesia y en la sociedad, como se ve claramente pues en este carisma concreto del hogar de Nazaret. Hay un libro que lo he traído porque es de Félix del Valle, que lo conocéis todos, a Félix del Valle, me supongo, en Toledo, y ha escrito este libro que está muy bien, la verdad. A mí me parece que es uno de los libros que mejor explica este punto del que estoy tratando. Os lo recomiendo. No tengo comisión, simplemente que está muy bien explicado. Bien, por sacar algunas notas, yo diría que la virginidad, el celibato, la castidad completa o perfecta, así se llama el documento del concilio, Perfecte Caritatis. Y luego en el sínodo, cuando se ha tratado el tema, pues vita consecrata. Tengo aquí el de Prado, que lo estoy leyendo y bueno, está subrayadísimo, ¿no? Me da mucha devoción tenerlo, que me lo ha dejado ese consuelo. Bueno, pues vería como distintos aspectos o matices o dimensiones de la virginidad o la castidad perfecta o el celibato. En primer lugar, una dimensión trinitaria. Sí, estamos llamados a entrar en el misterio de Dios por ese puente que es Jesucristo y su humanidad. Cuando llegamos al misterio profundo de Dios, nos damos cuenta que el Padre Eterno engendra a su Hijo Eterno, el Verbo, virginalmente. Nadie contribuye o colabora. O sea que en el seno de Dios, el Padre engendra a su Hijo virginalmente. No hay ninguna colaboración, ni interna ni externa. Todavía en la expiración del Espíritu Santo se hace por medio del Hijo, pero en la generación del Hijo no interviene el Espíritu Santo. Es así y no es momento de que yo me ponga ahora a explicar las procesiones trinitarias, ¿no? Eso se queda para el Tratado de Trinidad, que ya habréis sacerdotes aprobado y estudiado, y algunos que estáis haciendo algunas ciencias religiosas, pues es una asignatura muy bonita. Pero en el misterio de Dios y dentro de Dios contemplamos a Dios Padre. ¿Qué significa virginidad del Padre Eterno? Pues sobreabundancia de vida. O sea, el Padre Eterno tiene tal vitalidad que no necesita a nadie para engendrar a su Hijo Eterno. Luego aquí ya hay un dato importante. La virginidad no es una carencia, no es una tara, no es una merma, no se define por su aspecto negativo de no relaciones sexuales, sino en principio y fundamentalmente es una vitalidad parecida a la de Dios, para transmitir la vida de Dios y con esa vida pues también todos los aspectos naturales que acompañan a la vida. Así que la virginidad tiene un origen en Dios mismo. Dios Padre Eterno es virgen al engendrar a su Hijo Eterno. La generación del Verbo es una generación virginal por sobreabundancia de vida. Es importante ver esta dimensión de la virginidad a la que somos llamados, por vocación, ¿no? Y por regalo de Dios. Pero tiene también otro aspecto, el cristológico. Cuando el Verbo, el Hijo Eterno de Dios, se hace hombre, como hemos visto, hombre completo, hombre varón,
y por tanto, pues hombre como nosotros en todos los aspectos, es virgen y mantiene su virginidad y no se casa porque viene a ser prolongación de la vitalidad de Dios, Padre, y se parece todo a su Padre Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero además de serlo a Él por esa relación con el Padre, es porque ha venido a desposar la humanidad entera con Él y a cada uno de nosotros con Él. Ya lo hablé en su momento y pues aquí viene a cuento. Luego la virginidad, la castidad perfecta, el celibato, tiene también un sentido cristológico, de relación con Jesucristo, que realmente es esposo y ha tomado carne, cuerpo, corazón humano para darlo. Ahí no hay relación sexual, pero sí que hay relación corporal. Con todo su cuerpo y todo su corazón y toda su existencia, se ha entregado a su iglesia y a cada uno de nosotros. Por eso el título de este libro es Quise desposaros con un único esposo, dice San Pablo a los cristianos de Corinto. Luego hay una dimensión cristológica donde ya no solo es la relación de Cristo con el Padre, sino también la relación de Jesucristo con su iglesia y la relación de Cristo con cada uno de nosotros. Y ahí la presencia de María, Virgen, es fundamental porque nos hace entender cómo ella ha sido elegida para ser un icono de Dios Padre. Y así como el Verbo fue engendrado en la eternidad, en su divinidad del Padre virginalmente, así en la historia María ha engendrado a el Verbo hecho carne en su humanidad, virginalmente también. Luego ahí hay una correspondencia y la Virgen María se parece pues mucho, más que nadie diríamos, después de su Hijo, claro, al Padre eterno en esta fecundidad, en este transmitir la vida, en el caso de ella incluso biológicamente, porque madre no hay más que una y ella es la madre también biológica del Hijo de Dios hecho hombre. Pero ha introducido Jesucristo y ella un estilo de vida en la Iglesia, en el mundo, en la historia, que es una novedad, una gran novedad. No existe en ninguna otra religión, ni en el judaísmo, que hay algún caso suelto, pero no me entretengo en comentar, y por supuesto en el islamismo, nada de nada, y en ningún otro. Es una novedad. ¿Cómo es posible poder vivir esta dimensión tan profunda del corazón humano, que tiene digamos, su concreción también corporal? Y por eso la virginidad incluye la castidad, ¿no? Porque la castidad se daña el alma, pero tiene su expresión en el cuerpo. Es decir, toda una vivencia y toda una experiencia de la propia sexualidad y del propio afecto virginal, al estilo de Jesucristo y al estilo de María. Y esto no uno ni dos. A lo largo de los 2000 años son millones y millones de hombres y de mujeres, jóvenes y adultos, que viven esta realidad durante toda su vida. Pues esto es muy propio del misterio de la encarnación, que se prolonga después en la vida, en las virtudes, en la configuración con Jesucristo, en el parecido a Él. Y por eso este estilo de vida lo recoge tanto Perfecte Caritatis como Vita Consecrata. Este estilo de vida lo ha inaugurado Jesucristo. Es una novedad, yo diría cuasi absoluta para no entrar en más matices, ¿no? Pero es una novedad típicamente cristiana. Cuando el Verbo de Dios se ha hecho carne, ha vivido así y atrae a hombres y mujeres a vivir así, como vivió Él, como ha vivido María. Y no por eso queda ciega la fecundidad o cegada, sino al contrario. Es fuente de una fecundidad fortísima en la historia de la Iglesia. Yo diría, en el sentido positivo, que este aspecto es como una bomba de oxígeno para el mundo entero. Es un testimonio rotundo y tremendo y muy llamativo.
mucha gente le desconcierta. El mundo no lo entiende. De esto no entiende. ¿Cómo esto va a ser? No, no puede ser. ¿Será que tal y que cual? No, mire, es así. Y lo veis vosotras en vuestros hogares y lo vemos los sacerdotes en nuestra parroquia. Pues sí, la gente de buena voluntad medio lo entiende, le atrae, no se lo explica. Pero muchos jóvenes dicen, pero ¿y esto cómo puede ser? Imposible. Te hacen preguntas descaradas, ¿no? A mí me las han hecho en los años que he sido párroco cercano y cuando he sido obispo, como estoy diciendo, en estas circunstancias, etcétera, ¿no? Es decir, la mente humana queda iluminada de tal manera que no se lo cree. ¿Cómo va a ser eso? Pues lo es. Que nos pregunte, pues sí que es posible. Podemos vivir así y no hay ninguna tragedia. O sea, vivimos pues, con bastante paz y tranquilidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues me parece importante ver estas dimensiones trinitaria, cristológica, mariana, eclesial, porque la Iglesia está llamada a vivir como la esposa de Cristo, la esposa virgen, que da luz a sus hijos en la pila bautismal por obra del Espíritu Santo. Es una prolongación de María y de Cristo en la historia. La dimensión eclesial hace también, no solo que la Iglesia, siendo virgen, participe de la fecundidad de Dios Padre, que Cristo ha merecido en la cruz y en la redención, sino que en la Iglesia surgen este carisma, el carisma del celibato, el carisma de la virginidad, en sus múltiples expresiones, tanto para la contemplación como para la actividad apostólica, distintas y múltiples formas, como para el ministerio sacerdotal. Parece una cosa muy importante. No me entretengo mucho explicar para los sacerdotes, pero cuando escuchamos debates y dicen, no, pero si están hablando de algo que no saben. Y, pues es verdad, ¿no? Me acuerdo mi director espiritual, don José Rivera, cuando yo era jovencito, que también lo fui, lógicamente estas cosas uno las pregunta y las consulta, ¿no? Me acuerdo, me dijo un consejo que me ha servido para toda mi vida. Dice, mira, de este punto no discutas. A mí me gusta mucho discutir, ¿para qué vamos a decir lo contrario? De este punto no discutas. Porque el que lo entiende no lo discute. Y el que no lo entiende no lo va a entender. Así que no discutas. Es como dice Jesús en el Evangelio. No todos lo entienden. Y al que se le da a entender, que lo disfrute, que lo viva y que lo testimonie pues como un regalo que viene de lo alto. Y a vosotros os habrá pasado muchas veces, pues cuando vais con los niños al médico o al cole o a los sitios comunes donde tienen que... La pregunta es, ¿y usted, hermana? Ah, usted será monjita, que es una manera de decir lo que no entiendo, ¿no? Esto es eso, una cosa, una especie que no entiendo, ¿no? Bueno, pues sí, pues he recibido, no te puedes poner ahí a explicar en la consulta de espera o en el cole o en el supermercado, ¿no? Cómo vives, ¿no? Pues el que se interesa ya lo pregunta y tal, ¿no? Y en nosotros sacerdotes, pues que sí, que sí no, que si los curas, que si se casa, si no se casa, si dejan de casar. Hay una ley universal, y esta es importante que también la sepan las monjas, una ley universal, y es que el sacerdocio en su plenitud solo se concede a quien ha recibido el don del celibato, en Oriente, en Occidente, en el norte y en el sur, y eso es ley universal. Y luego el sacerdocio, que es participación en el sacerdocio de Cristo, en segundo grado que se llama, pues en toda la Iglesia latina, pero desde tiempo de los apóstoles o un poco más acá, pues es así. Y en Oriente, pues en el concilio, allá por el siglo VI o VII, introdujeron también ordenar algunos casados. Bueno, pues muy bien. Pues tenemos una norma en un sitio y en otro. Pero atención, porque los obispos, tanto los orientales como los occidentales, tanto los ortodoxos como los católicos, todos son célibes. Es importante, y célibe no es uno de la noche a la mañana. Célibe es que ha recibido el don del celibato desde su juventud. Y por tanto vive el celibato como un don de Dios. Luego, hay una relación interna muy fuerte entre el sacerdocio ministerial y su ejercicio y el celibato. Pero no me entretengo en explicar esto porque sacerdotes somos unos cuantos nada más en este auditorio.
Pero para todos nos sirva también saber eso, ¿no? Y sobre todo saber que el celibato y la virginidad consagrada, la perfecta castidad, es un don que viene de lo alto. Esto no es imposible, no es posible ni a la carne ni a la sangre. Pero el que recibe este don, que lo cuide. Claro, si es un don que Dios te ha dado, una perla preciosa, la llama el Papa Pablo VI en la encíclica Sacerdotalis Celibatus, hablando de los sacerdotes, ¿no? Bueno, pues es un don que Dios da y que sigue concediendo. Es verdad que en ambientes, etcétera, etcétera, pues hay una disminución de vocaciones a este nivel, por muchas razones, que no es momento ahora de analizar. La bajada de la natalidad, que si tal, pues un mundo enormemente erotizado y tal, pues claro, si a un joven le atiborras de sexo, no le hables de la vocación a la consagración virginal, claro, eso es así. Con todo, Dios de vez en cuando hace sus jugadas, porque hay sujetos que tienen un historial X y Dios les llama y la vida les cambia y son capaces de vivir en celibato o en virginidad ya toda su vida. Bueno, pues Dios hace de estas. Yo podía poner los testimonios bastantes que he conocido, tanto en varones como en mujeres, o sea que no es una cosa tan extraña, pero no deja de ser un don especial, por el cual mi relación afectiva es con Jesucristo y la fecundidad me viene de lo alto, que no es una fecundidad menor que la que yo podría haber producido biológicamente, sino que es una fecundidad muchísimo mayor, porque desde el primer día que me ordenaron cura me dieron una familia de 15.000, o sea que así, de golpe, ¿no? En la parroquia del Buen Pastor. En aquel momento era una parroquia, pues como hoy es San Julián, en Toledo, ¿no? Una vitalidad enorme. Y ahí yo trabajé con mucho gusto durante 3 años, ¿no? Como vicario parroquial. Y de pronto digo, anda, pues aquí tenías jóvenes, tenías matrimonios, tenías niños, 1.000 niños, que venían a catequesis todos. Estoy hablando hace 51 años, y bueno, eso sería el Antiguo Testamento. Pues casi, pero venían todos. Tenía 200 y pico catequistas, ¿no? Y había que, bueno, no voy a contarles mi batalla, pero yo me sentía plenamente fecundo y me he sentido toda mi vida, gracias a Dios, ¿no? En el celibato. Es decir, en este tipo y estilo de vida, pues me parece importante apreciar el don y cuidarlo. Aquí es donde viene un punto importante para concluir. El que tenga un amor, que lo cuide. Decía una canción cuando yo era joven, que algunos se la sabrán, ¿no? Bueno, es decir, si has recibido de Dios este don y lo has discernido y lo has visto en contraste con tus superiores, superioras, con formadores, etcétera, o sea, que no es cosa de un día. Si has recibido este don, cuídalo, porque lo que no puedes hacer es vivir como viven en el mundo, claro, y menos como vive la gente este aspecto en enorme desorden. No, cuídalo. Primero, cumpliendo los mandamientos, claro. Y segundo, siendo fiel al carisma recibido. Y para eso tienes que cuidar los sentidos. Tú no puedes estar borracho en los sentidos o borracha en los sentidos y luego querer vivir la castidad. Pues no, mira, es que no se puede el uno con lo otro. Pues tienes que vivir pues, una cierta mortificación de los sentidos y bueno, pues una vida ordenada. Y luego no tienes que echar leña al fuego. Claro, porque si echas leña al fuego, aquello arde y explota, las dos cosas. Si eres normal. Si no eres normal, yo ya no hablo, ¿no? Pero si eres normal, pues lo lógico es que sí, estimulas todo el campo de la sexualidad o de la afectividad, pues llega un momento en que dices, yo aquí no puedo seguir, yo no puedo estar así, yo no... Es así. Pero si Dios te ha dado el don de vivir en la virginidad consagrada o en el celibato sacerdotal, cuídalo, que no es tan difícil, ni tan angustioso, ni es un drama que dura toda la vida. De eso nada. Eso nada, he vivido muy tranquilo y muy a gusto y conozco muchísimos testimonios, los más diría, tampoco faltan antitestimonios, que también está ahí, no juzgo a nadie y pues Dios sepa y les ayude, ¿no? Como lo hace con su gracia y su misericordia. Pero la inmensa mayoría de los curas que yo he tenido a mi alrededor o que me han ayudado o que son compañeros o que son ya
diríamos, de otras generaciones posteriores, pues viven con gozo este carisma que hay que cuidar. Aquí está la clave, tanto a los sacerdotes como a los jóvenes y a todos, ¿no? Pues hay que cuidar el corazón, porque se nos va por distintos agujeros, se nos van los afectos, ya hemos hablado de ello y no voy a repetir. Y no es que seamos un cardo borriquero, que no amamos a nadie, ni dejamos que nos ame nadie, no somos de corcho, sino que tenemos un afecto y, lógicamente, lo expresamos, recibimos y somos sensibles a ese amor, a ese cariño, y somos también expresivos de ese amor y ese cariño. Pero claro, ten cuidado, no se queden contigo. Eso es importante, claro. Hay que mantener una distancia, lo que llamamos pues el pudor, lo que llamamos la distancia de prudencia, que tienes que tener pues con personas que se te arriman a veces sin ninguna intención, pero bueno, pues que te pueden impactar o tal, en dónde estás, dónde vas, dónde vienes. Esto es así, porque somos humanos en este sentido y somos pecadores en este punto y se nos puede ir el corazón. Estoy hablando de los afectos, pero de los afectos también vienen los aspectos ya corporales o carnales de la castidad. Hay que cuidar este regalo de Dios, que es un don inmenso, no solo para el sujeto, sino para la Iglesia y para la humanidad. Si recorremos la historia de la humanidad, veremos cómo los santos y las santas que han vivido en este carisma han sido una verdadera explosión de caridad. También hay santos, como no, en el matrimonio, que han transmitido la fe a sus hijos, se han santificado su casa. Me parece estupendo porque ese es un camino de santidad y muchos lo viven muy bien. Pero desde luego el camino de la fecundidad sobrenatural en el celibato o en la virginidad consagrada o en la castidad perfecta es de un potencial enorme. Eso basta ir a cualquier carisma de los que hay en la Iglesia y ver pues muchos sacerdotes que han vivido esta realidad y la realidad a tope. Es decir, no estamos llamados a una incapacitación, sino que estamos llamados a una fecundidad superlativa, al estilo de Dios Padre, al estilo de Jesucristo y de su Madre Santísima, y al estilo de tantos hombres y mujeres que en la historia de la Iglesia han sido. Es así. Es decir, la virginidad con la que vive Prado, fundadora de esta institución, pues una fecundidad que ha desbordado el haber podido tener una familia pequeña, legítima, a la que uno podía tener derecho. Sin embargo, pues Dios le ha dado hijas e hijos, pues bastantes, pues, y todo lo que venga, ¿no? Bueno, pues es una fecundidad, se ve en una familia naciente como es esta, ¿no? Pero vayamos a un sacerdote, cuánto bien ha hecho un sacerdote en una parroquia, en el ministerio, en los distintos campos donde le haya podido poner Dios a través del obispo, etc. Es enorme. La fecundidad es enorme. No es ninguna limitación, no es ninguna merma, no es ninguna tara, no es que te quedas a medias. No. Es una fecundidad que yo no podía haber imaginado. Desde el principio hasta el final, cuando ahora doy gracias a Dios por mis bodas de oro, que ya están pasadas, ¿no? O sea, ya no estoy para celebraciones, ya las celebré todas. Pues hay que ver, pero cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida, y muy grandes, en tantísima gente. Muchos me lo recuerdan, ¿no? Y otros, pues aunque no me lo recuerden, yo tengo la impresión de una vida muy, muy fecunda, fecundísima. Así que ánimo, hermanos, sacerdotes, y ánimo, hermanas consagradas, que la vida que Dios nos pone por delante es para producir fruto, y fruto muy abundante, muy abundante. Hay que cuidar el celibato, claro. Y no puedes permitirte todo tipo de, no sé, de que entren en tu corazón afectos, problemas. Pero eso se lo digo igualmente a los novios o a los casados que llevan 25 años o 10 o 30. Ten cuidado, porque la secretaria te puede llamar más la atención corporal y carnalmente que tu mujer. Esto es así. No hay que me tengo que entretener en explicarlo, porque lo entendemos todos a la primera. O sea, el casado también tiene que cuidar su castidad, porque si no, la que pasa, no hay que explicarme tampoco mucho, ¿no? Es así.
Es decir, que en este campo y mundo de la castidad, pues se ha como difundido el consumo. Tú consumes sexo, tutiplén, y luego ¿qué? Pues luego pues la ruina. No digo en los jóvenes, ¿no? A veces, y adultos, ¿no? El consumo de la pornografía, el consumo de... Bueno, es tremendo, ¿no? Estamos en un mundo que como no estés atento en este punto, te devora, te fagocita. Esto es así, porque los medios que hoy tenemos a nuestro alcance no existían hace 20 o 50 años, pero existen hoy. Por lo tanto, tiene que estar con ojo avizor. Ojo, que yo he recibido un don de Dios que debo cuidar. Y tengo la obligación de cuidarlo por bien propio, por bien de la Iglesia y por bien de la humanidad. Así que María Santísima nos ayude en este campo como en todos, pero especialmente en este, porque ella lo ha vivido especialmente con una fecundidad superlativa, que ha desembocado nada menos que en el Hijo de Dios hecho hombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.